Bienvenidos a Licenciado Millennial. Hola, buenas noches, licenciados. El día de hoy les quiero grabar una cápsula corta. Hay un tema que a mí me apasiona mucho, que es sobre las mujeres. No le quiero llamar feminismo porque creo que pesa pues ya una radicalización sobre ese término y genera muchas divisiones. La verdad es que yo considero que tiene importancia, pero tampoco creo que el tema central no debería de verse opacado por un término que en este caso pues es el de feminismo. Yo me inspiro en esta pequeña cápsula en algunas pequeñas conversaciones que he escuchado durante los últimos días. A eso se suma pues algunas decisiones que he tomado yo en mi vida y que comparo con estas conversaciones de mujeres. Y bueno, pues pequeños detalles que suman y que han convertido a la cultura latinoamericana en el caldo ideal para perpetuar algunas tradiciones que creo que podrían evolucionar. Evidentemente somos una cultura mucho más joven, por ejemplo, respecto a la cultura europea, que es la cultura más vieja de todas. Ellos han vivido unos ciclos de historia que les ha permitido pues sacar algunas deducciones que ojalá que nosotros tengamos el tiempo de poder sacar. Algunas cosas muy obvias que podemos ver hoy en día en las sociedades europeas es que la mayoría han abandonado las creencias cristianas. Hubo un tiempo en el que Europa era una sociedad sumamente cristiana. Creo que las podemos asociar con las épocas donde todavía las monarquías eran muy fuertes. Francia era un país sumamente cristiano y actualmente son muy ateos, son agnósticos y muchos de ellos niegan muchas religiones. Entonces resulta casualmente que aquí en América Latina muchas de esas creencias cristianas aún perduran, y el Papa Juan Pablo II consideró que América Latina era el sitio ideal para promover su política de conservadurismo. Es muy polémico hablar del Papa Juan Pablo II porque pues aquí en América Latina se le tiene una visión muy paternalista, que creo que si investigan un poco van a ver que el paternalismo no es algo precisamente positivo. Sin embargo, pues bueno, se tiene una visión muy positiva de él. Y él aquí en América Latina viajó a algunos países. Ya sabemos que se le considera el Papa viajero, y el objetivo de esas giras era pues promover su agenda conservadora. Él alababa mucho a México. Considero que es sobre todo por su visión acerca de proteger desde una visión patriarcal, desde una visión machista. Yo no digo que él promoviera el machismo exactamente, sin embargo, hablar de tradiciones en la iglesia cristiana, y si recordamos a Francia, de nuevo volvemos, Francia era cristiana en una época en la que había mucha polarización entre ricos y pobres, y los ricos nacían con derecho de usufructuar o de usar los recursos, y los pobres tenían que someterse a ese poder. O sea, ellos nacían ya sujetos al poder de alguien. Entonces, a pesar de que aquí en México no vivimos esa estructura monárquica, creo que de forma indirecta sí hemos sufrido algunas creencias que nos mantienen pues restringidos, digamos, de expresarnos libremente y de considerar nuestros derechos
y más bien someternos a juicios ajenos y sentirnos presionados por las críticas ajenas y mejor guardar silencio. Muchos aquí prefieren guardar silencio en lugar de exigir y gritar. Entonces voy a retomar el ejemplo de las feministas, que muchas personas no conocen cuál es la filosofía de estos grupos o cuál es el eje rector legal o de creencias que manejan estos grupos para salir a las calles a quejarse, a levantar la voz, que como vemos es una reflexión rápida. Sin embargo, yo quería llegar a esta conclusión acerca de que en América Latina es muy difícil que veamos de forma positiva los reclamos de una persona o de un grupo. Siempre queremos sujetarnos a la presión de la mayoría, que tiende a ser conservadora y tradicional. Es una suma de muchas causas el hecho de que en América Latina se mantenga sujeta a un conservadurismo que no tiene ningún sentido y que más bien nos limita bastante. Ya mencioné, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II. Recordemos que es un papa que duró, me parece, 27 años, es un papado muy largo. Por lo tanto, él tuvo chance de realmente generar una era completa de tradiciones, y el cristianismo nos ha marcado profundamente. Es algo terrible. Bueno, otra cosa, conversaciones. Yo les comentaba al principio que yo había escuchado algunas conversaciones que me llamaban la atención. Y por ejemplo, una muy concreta, hace un rato, en una gasolinera, estaban dos mujeres, eran las que atendían esa gasolinera. Y pues obviamente como no estaba lleno, ya se estaban platicando a la hora de llegar ahí. Y solo fue una fracción de la conversación. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención el tono que ellas comentaron mientras pues ya comenzaban a atender y cortaban la plática, y decían, pues es que los celos de los hombres son, ¿cuál fue la palabra que utilizaron? Algo así como que son más grandes, pero como perplejas, como ya aceptan el hecho de que los hombres sientan celos por ellas. Hablaban del hecho de que ellas tienen que salir a trabajar y pues los hombres no las apoyan. Además se muestran celosos y pues obviamente yo creo más de alguna mujer al escuchar esta pequeña fracción podría entender el estrés que genera, que además de que pues bueno, por tu situación económica realmente tienes que salir a hacer un sostén económico, y al regresar a tu casa aún así muchos hombres esperan que la mujer siga siendo el ama de casa como si no trabajara. Me parece demasiado estrés. Me parece lamentable. Quizá algunas mujeres hemos decidido no formar una familia para no aceptar esto que pareciera algo, un acuerdo social. Yo no estoy absolutamente nada de acuerdo. Algunas otras mujeres que son profesionistas, que yo sé que sus maridos ideológicamente se parecen a ellas y forman parejas que, como lo dice la palabra, son más parejas, son más equitativas. Que bueno, me parece que es una pequeña porción. Aún así, bueno, es un signo de cambio y eso es de celebrarse. Sin embargo, pues bueno, a mí me da un poco de tristeza, sí me agüita que en niveles pues un poco, no sé, no quisiera llamarle más abajo, pero que en otros niveles educativos pareciera que lo toman como norma que los hombres las violenten en sus ideas, que no las apoyen, que además les parezca aceptable las críticas. Bueno, les preparé unas fracciones de unos videos porque yo puedo hablar durante mucho tiempo y
pues es un tema que a mí me apasiona y realmente sí podría solo hablar. Sin embargo, quisiera yo que escucharan una fracción de estos audios. Están en video, pero el audio es lo importante. A mí me llama muchísimo la atención la orientación de la plática, y si recuerdan, comencé hablándoles acerca del contexto latinoamericano y su cultura. Su cultura está formada de muchas partes, lo sé. Sin embargo, algo que nos ha marcado es el cristianismo, y nuestras creencias y nuestra cultura se rige todavía mucho en base a la moral cristiana. Yo no estoy de acuerdo. Yo sé que hay cosas que se han sumado positivas, sin embargo, todavía hay algunas creencias de fondo que yo creo que están para reflexionarse. Este es un video elegido que se llama ¿Cuál es el rol de la esposa cristiana en el matrimonio? Ay, bueno, desde el título, pero allá va. Cómo Dios creó a la mujer y la trajo al hombre para que fuese su ayuda idónea. Y hemos hablado de lo que es ser una ayuda idónea y cómo una mujer que no conoce esta verdad, este concepto, puede ser lo contrario en su matrimonio. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en relación al rol de la esposa. ¿Cuál es su rol primario? En Efesios capítulo 5, versículo 22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Cualquier oyente, alguien que... A ver, alto ahí. Yo estuve buscando algunas definiciones en el diccionario de la Real Academia Española. Por ejemplo, hay dos cosas que a mí me llaman la atención de este pequeño fragmento. El primero es la utilización de la palabra someterse. Les escribí las definiciones para no perderme. Entonces, por ejemplo, someter, ¿qué significa? Sujetar, humillar a una persona, una tropa o una facción. Esto lo pueden buscar en la definición de la Real Academia Española. Entonces ahí es a donde yo me refiero, que hay algunas definiciones de fondo que me parece que las personas que ejercen estas creencias no han interiorizado, no comprenden la profundidad de las palabras que tan superficialmente están utilizando para describir sus creencias. A mí me parece francamente peligroso. Nos esté viendo puede decir ahí, ya tú lo ves, el apóstol Pablo era machista, porque mira lo que dice. Pues claro que es machista. Mira lo que dice. Él no se estaba preocupando por las mujeres. Claro que no. Recuerden que, pues bueno, independientemente de la creencia y el escritor, cada escritor o cada filósofo o cada científico, lo que sea, surgió de un contexto. Los contextos son muy importantes porque a veces generamos ideales o idealizamos personajes de los cuales no nos hemos preocupado por investigar su contexto, y pues en este caso ya me parece que, a pesar de que la Biblia representa pues algunos ideales cristianos, es un libro pues que ya no debería de ejercerse con esta seguridad como estas personas, porque pues ya quedó en un contexto muy lejano al actual, mucho, muy lejano. Estaba diciendo que la mujer debía someterse. ¿Qué ustedes dirían a las personas que piensan de esta manera? Bueno, yo creo que lo primero es que el concepto de la sumisión es más amplio que simplemente la sumisión de la mujer al hombre dentro del matrimonio. Sí. Alto ahí. Esta mujer menciona otro término del cual les quiero dar la definición, que es sumisión, que
Pues bueno, algo que quiero que noten es esta tendencia al hecho de que la mujer es la que tiene que sujetarse, que la mujer es la que tiene que someterse o mostrar esta sumisión. Claro que es machista, o sea, me parece que todos como hijos de Dios, creación o hechos a imagen y semejanza, entonces la mujer no tendría por qué sujetarse. Todos somos iguales. No hay uno sobre otro, pero bueno, este audio está hecho así y así lo vamos a seguir escuchando. Sumisión, ¿qué es? Sometimiento de alguien a otra u otras personas. Sometimiento del juicio de alguien al de otra persona. Acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Entonces, pues bueno, sumisión es sujetarse a la opinión o juicio de otra persona. Sin embargo, como humanos que sabemos que tenemos un contexto donde donde crecimos y fuimos educados, probablemente si de acuerdo a las creencias de estos cristianos, la mujer debería de sujetarse al hombre, ¿cómo vamos a estar seguros de que el hombre tiene un juicio sano? La verdad es que es muy difícil que todos como humanos desarrollemos nuestro juicio de forma sana, porque todos traemos siempre algún tema y muchas veces los tabús de estos cristianos les impiden una verdadera educación emocional. Entonces, a mí me parece muy peligroso no ser capaz de escuchar la propia intuición y la propia educación, sobre todo si es una mujer más educada que el hombre. Me parece que sería mucho más justo que la persona con más ventaja emocional o educativa apoye al otro a crecer. El objetivo debería de ser que todos seamos iguales, que podamos llegar a tener el mismo nivel ambos. El concepto de sumisión, y esto ya de manera última, viene de Dios mismo, ¿verdad? Que Dios es un Dios trino, donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios el Hijo está sujeto a la voluntad del Padre. Jesucristo, siendo Dios mismo, cuando vino a la tierra, dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. A ver, alto ahí. Sí, claro, vino a hacer la voluntad del Padre, pero él fue un hombre nacido en una cultura judía que privilegiaba a los hombres. Entonces, claro que siendo hombre en un ambiente que le da más derecho a los hombres, no, pues claro, o sea, de todas maneras, él ya nació con la conciencia y el derecho de tener una superioridad moral. Entonces, pues no es lo mismo. Esta mujer, que me disculpe, pero está loca. Y siendo Cristo Dios, fíjate cómo no tuvo problema en sujetarse. Pero esa sujeción también se ve en los aspectos de la vida. Los padres son autoridad sobre los hijos, o sea, los hijos tienen que sujetarse a sus padres. Los ciudadanos deben someterse al gobierno. El tráfico, a la autoridad del tránsito. Tú ves un semáforo en rojo, tú te supone que tú te detienes. Estas personas están malinterpretando lo que es el orden y lo que es la autoridad. Como ciudadanos, sobre todo ciudadanos de un país laico, recordemos, como latinoamericanos, nos cuesta mucho trabajo diferenciar la Iglesia del Estado y los políticos abusan de ese poder, porque no solamente es el poder que les confiere el dinero que manejan, que es dinero de nosotros, sino ese teatro moral que se genera con las creencias de cualquier religión. El poder de la Iglesia tiende a ser moral, además consolidado por el dinero que manejan y las influencias que manejan. Porque como están hechas por hombres o por humanos las iglesias, pues obviamente trasladamos los modelos de un lugar a otro. Yo no lo estoy nombrando como que fuera un crimen, pero creo que nos falta un poco de conciencia sobre aceptar que el manejo de la iglesia tiene que ver con la política.
Pues bueno, realmente más o menos eso es lo más importante del video, que mm, quizá es un ejemplo extremo y probablemente como la mayoría de las personas no hace una reflexión acerca de sus creencias y sus vidas, de repente les cuesta un poco de trabajo separar lo que aprenden de las redes sociales, del internet, lo que aprenden en la escuela, lo que aprenden en la iglesia, y por lo tanto hay personas que viven mezclando todos esos conocimientos y asumen que ser católico o ser cristiano es como ellos viven, y pues ya tienen interiorizados muchos conocimientos que pues la agenda conservadora de la iglesia no promueve, pero ellos las practican simplemente porque pues ni se educan en la iglesia, ni se educan en un sistema laico, nada. Hay mucha gente muy tibia. Este video que yo hago, lo hago con el objetivo o con el ánimo de hacer conciencia acerca de esto precisamente que acabo de mencionar, de cómo de repente a las sociedades latinoamericanas lo que nos falta es la conciencia y la claridad acerca de los derechos que tenemos y reclamarlos. No es normal que el gobierno haga lo que quiera con los recursos, ni que maneje el poder como mejor le convenga, ni que nos meneen los discursos de tal forma que, pues como tendemos a no analizar la información, nos dicen algo que nos suena creíble y lo aceptamos. No, de verdad, tenemos derecho a las cosas, tenemos derecho a reclamar los resultados efectivos y en pro de la comunidad, de todos por igual, y no solo de un grupo influyente, ¿no? Luego por eso tanta gente aspira a llegar a la política, porque solo así son escuchados o solo así obtienen recursos. Es una forma un poco lamentable de vivir. Con esto me gustaría mucho, es algo complejo, pero bueno, de esta forma es como, por ejemplo, yo vivo la parte del feminismo, y que me parece que reclamar los derechos sí tiene sentido, y obviamente por la tibieza de la cultura en general, sobresalir tantos haciendo este reclamo, pues pareciera mal. El juicio hacia algunos movimientos feministas tiene que ver con este moralismo cristiano, revoltura de cosas, de muchas cosas, y ha habido agentes muy influyentes que han promovido mantener ese moralismo barato, entre ellos el que ya mencioné, por ejemplo, la agenda conservadora de Juan Pablo II, y obviamente todos los arzobispos aquí en México fueron nombrados por él, y obviamente pues muchos de ellos traían todavía esta agenda conservadora, donde ven a la mujer como un objeto que les sirve como trampolín y no como un igual. Entonces a mí me sigue pareciendo ideológicamente peligroso confiar tan ciegamente en creencias que a fin de cuentas son una vida humana. Entonces, no, hay que tener un criterio. La verdad es que hay que tener un criterio. Hay otro video que les preparé que es para mí la contraparte de este video. Creo que en otros momentos ya he hablado de ella. No tiene nada. Ay, perdón. Ella es Rita Segato. Les quiero describir. También les preparé un poco sobre ella. Ella es Rita Segato. Es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina, residente en Brasilia y Tilcara. Es especialmente conocida por sus investigaciones que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas, orientados a la violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Ella ha hablado tanto de hombres como de mujeres,
Yo creo que eso es algo muy interesante de ella, o sea, que ella no solo habla del derecho de las mujeres, sí lo habla mucho, pero también habla acerca de cómo les ha afectado a los hombres el canon actual de género. Entonces, ella de hecho en el 2006 me parece, hizo una investigación acerca de las muertas de Juárez y ella describía cómo estos crímenes eran un modo de comunicación que encontraron pues los criminales para comunicarse, para dejar un mensaje. Y una vez que vieron que esa manera de comunicarse era efectiva, o sea, darle a entender al Estado que ellos estaban por encima y que se iban a salir con la suya, una vez que encontraron que este era un sistema efectivo, continuaron con el modelo. Entonces, el objetivo era plantear cuánto poder tenían por medio de asesinar personas de forma aleatoria, aunque no estuvieran involucradas en el crimen organizado o que no estuvieran involucradas de ninguna manera. Es algo lamentable y ella en muchos de sus libros o en sus obras y en sus ponencias más bien, ella habla acerca de cómo la exigencia de unos hombres a otros sobre que tengan poder, de que sean poderosos, hace que ellos mismos sean infelices porque viven presionados, criticados y buleados por otros hombres por ser débiles, por no tener el poder que se supone que deberían de tener. Entonces hay hombres que sufren un desprestigio por parte de otros hombres por no seguir el canon. Y además, sumado a todas estas creencias que ya he descrito, a la mujer considerándola inferior a ellos, por lo tanto es el instrumento que sirve para ejercer el poder. Ellos establecen cuánto poder tienen por medio de dominar, pues en este caso, por ejemplo, mujeres, pero se da con otras cosas. Por ejemplo, mientras más poder logra una persona en este sistema de poder, más cosas puede someter. Por ejemplo, un político en un nivel muy alto somete a una sociedad completa y ya tiene a su disposición el dinero, la infraestructura del gobierno. Es algo que va creciendo de magnitud conforme más abarca. Es algo muy interesante y nos afecta a todos. Entonces regresamos a lo mismo, o bueno, por lo menos para mí es regresar al principio del discurso con el que empecé, que es el de como ciudadano, como individuo, seamos hombre o mujer, tener conciencia de los derechos que nos corresponden como humanos. A todos ante la Constitución nos corresponden los mismos derechos y debemos de educarnos en ejercer ese derecho, en sentirnos acreedores, en sentir que de verdad nos pertenece ese poder. Ese poder, si no lo ejercemos nosotros, lo va a ejercer otro. No es un poder de dominación, sino es un poder sobre uno mismo, sobre su educación, sobre tus recursos y obviamente sobre el respeto de la propiedad o sobre el respeto de otra persona, de sus creencias. Yo sé que mostré este video y critiqué a los cristianos que ahí hablan de creencias. Como personas, sin embargo, quiero hacer esta diferencia aquí. Yo como personas los respeto y yo jamás hablé acerca de sus vidas o de ellos o de que yo considere que sus vidas no valen. Claro que no, valen mucho. Sin embargo, mi cuestionamiento es acerca de la frivolidad o de la superficialidad de algunos términos de los que hablan, que me parece que no han interiorizado y que no han reflexionado acerca de lo que implica algunos términos que han utilizado en este discurso y el poder que tienen, porque la mujer se volvió un objeto utilizable por medio de estos discursos que se fueron a nuestro interior sin siquiera haber tenido la oportunidad de reflexionarlo. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no exigir lo que siempre nos ha correspondido, que son los derechos completos de todo, tanto hombres como mujeres? Vamos a lo mismo. Entonces,
pues bueno, esta cápsula está un poco intensa, igual que soy yo, y para mí es un tema muy importante del que quiero dejar hasta aquí por el momento. Es un tema muy profundo que abarca muchas cosas. Yo sé que a pesar de que usé siempre algo de tiempo, yo esperaba que fueran 20 minutos, pero no pude. Requeriría de muchísimo tiempo más para reflexionar acerca de temas y temas y temas que todos se entretejen. Y bueno, el objetivo finalmente es evolucionar, es ser mejores, es lograr más. Todos tenemos el derecho, todos tenemos el sueño y creo que compartiéndonos los conocimientos, apoyándonos y creyendo, vamos a lograrlo mejor que polarizándonos, criticándonos. Qué bueno que se abra el diálogo y todos podemos expresarnos, claro que sí. Sin embargo, también podemos hacer este ejercicio de reflexión acerca de lo que expresamos, cómo y cuándo. Los niños nos escuchan a final de cuentas y ojalá que a ellos les toque, pues, ¿cuál será el término? Poder vivir más libremente o poder hacer uso de sus derechos. Quizá nunca vamos a ser perfectos, pero podemos ser mejor, podemos ser mejor. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Para mí son temas muy interesantes. Yo les agradezco que me dejen su opinión. Les agradezco que mantengan la mente abierta, que si ustedes lo que tienen que decir acerca de esto es una crítica, pues bueno, la pueden dejar, pero realmente, ¿qué caso tiene? Ya solamente para despedirme, entonces, por ahí en algún momento se me cortó el video sin querer. Ya nada más quería concluir pues acerca de... Les agradecería mucho si van a dejar un comentario que sea para aportar, porque bueno, con Licenciado Millennial el objetivo es generar una comunidad de reflexión y de debate, pero la verdad es que no son bienvenidos para nada las personas que en lugar de tener un argumento atacan. No son bienvenidas, porque bueno, su falta de preparación o su falta de educación emocional aquí no es bienvenida. Este es un diálogo de personas preparadas y de personas educadas, así que se agradecen mucho los debates constructivos. Todos los temas son analizables. Entonces, pues veamos, muchas gracias por su atención y pues nos vemos luego.